Hace poco me comentaron sobre el libro que los libros de emprendimiento son aburridos. Ya hice un primer video sobre algunos libros, pero me han dicho que lo separe, que lo haga de uno en uno. Entonces, hoy me gustaría empezar con un libro, está acá, Padre Rico, Padre Pobre, del autor Robert Kiyosaki. Entonces, el autor Robert Kiyosaki nos cuenta una historia que él vivió a la edad de los 9 años, cuando tenía a su padre rico, que era su padre de su amigo de Mike, y su padre biológico, que era su padre pobre. Su padre pobre era una persona que tenía una maestría, un doctorado, enseñaba en la universidad educación, y su padre pobre era una persona que tenía tiendas, departamentos en alquiler, y poco a poco fue generando más dinero. Él comenta que a la edad que empezó a verlo a sus dos padres, se dio cuenta que al principio su papá pobre, su padre biológico, recibía más dinero, mientras que su padre rico al principio empezó con poco dinero, con una pequeña tienda, con un pequeño alquiler, y poco a poco fue subiendo de nivel, poco a poco fue recibiendo más dinero. Entonces, él nos explica a través de una historia. Imagínate tú que tú y yo tenemos un padre pobre, que nos da todo su cariño, su amor, pero no sabe sobre educación financiera. Y tenemos el padre de un amigo que nos enseña educación financiera. Por ejemplo, él cuenta que los sábados y domingos se reunía con su padre rico y se iban a ver bancos, corredores, se iba a ver inmobiliarias, se iba a ver sus tiendas, se iba a ver sus negocios, mientras que su padre pobre en casa discutía por problemas de dinero, no compartía sus problemas con su familia. En este libro, a través de la historia que él vivió, que para mí es uno de los mejores libros sobre educación financiera, cómo su padre rico le enseñó cómo educarse financieramente, cómo ir creciendo poco a poco. Entonces, él nos dice, por ejemplo, que las personas que ganan la lotería, el 70% pierde todo el dinero a partir del 4º año. Entonces, imagínate tú que tú ganas la lotería, y si tú y yo no tenemos educación financiera, en menos de 4 años, lo más probable es que perdamos el dinero. Entonces, él nos invita a educarnos, a capacitarnos, para ir mejorando. Entonces, a través de sus libros nos cuenta su experiencia. Por ejemplo, él dice que su padre pobre le decía, estudia y consigue un buen trabajo. Su padre rico le decía, estudia, pero aprende sobre el dinero, aprende sobre educación financiera. Su padre pobre le decía, cuando tú manejes el dinero, cuando ves el tema de dinero, ve siempre lo seguro. Y su padre rico le decía, cuando se trata de dinero, aprende a manejar riesgos, aprende a lidiar con estos riesgos. Entonces, eran estos dos tipos de educación que él iba llevando, estas dos cosas que él iba aprendiendo. Entonces, mientras que uno le decía, estudia, trabaja, ten un buen empleo, el otro decía, sí, estudia, pero estudia sobre educación, estudia sobre el dinero, estudia educación financiera. Entonces, él nos va contando esta historia entre ellos dos, cómo poco a poco fue viendo esta diferencia tan grande a través de sus dos padres, que él los llamaba así. Él fue aprendiendo cómo mejorar esto, aprendió cómo su padre rico le enseñó educación financiera. Y lo primero que le enseñó fue a diferenciar un activo de un pasivo. Nosotros, y me considero, tú y yo, considero que no sabemos mucho la diferencia de un activo. Y él nos explica de una manera simple la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es todo aquello que ingresa dinero a tu bolsillo. Un activo es todo aquello que ingresa dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Como por ejemplo, Edgar, mi casa es un activo, como me dijeron en un comentario. No, tu casa es un activo si la alquilas, si otra persona vive ahí y paga los impuestos, paga la renta y te genera a ti un flujo de efectivo. Pero si tu casa es un gasto, es un pasivo. Ahora tú me dirás, Edgar, ¿y mi auto qué es? ¿Un activo o un pasivo? Depende de lo que lo uses. Si tu auto lo usas para alquilarlo, puede ser un activo. Pero si lo usas para tu manejo, para salir, tú pagas la gasolina, pagas el impuesto, pagas el SOAT, es un gasto. Él en todos sus libros nos va contando la historia de cómo diferenciar un activo de un pasivo. Y nos invita para que tú y yo aprendamos a generar activos, aprendamos a aprender educación financiera, para mejorar, para capacitarnos e ir mejorando poco a poco, para ir logrando esta educación financiera. Él nos va invitando
a través de pequeñas cosas sobre el libro, pequeñas historias, primero de activos y pasivos, y nos invita a que la gente rica nos dice, ¿sabes qué, Edgar? Las personas con dinero no trabajan por el dinero, trabajan por generar activos, un negocio, acciones, bienes inmuebles, eso para ellos son activos, mientras que las personas pobres o de clase media, trabajamos muchas veces por el dinero, por pagar nuestras deudas, pagar las tarjetas, pagar la casa, pagar el carro. Invita a educarnos, a entrenarnos para mejorar, para saber cuál es la diferencia. Yo sinceramente te invito de todo corazón a que leas el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y claro, muchos otros libros más, Napoleón Hill, Piensa y hágase rico. Hay muchos otros libros que espero poder desmenuzarlos poco a poco y poder compartirlos, por poder te dar sus ideas principales. Entonces, recapitulemos. La idea principal del libro Padre Rico, Padre Pobre es, número 1, aprende las diferencias, ¿correcto?, entre un mensaje de su padre pobre y un mensaje de su padre rico, ¿correcto? Mientras que el padre pobre le decía, en la raíz de todos los males es el dinero, el padre rico le decía, no tener dinero es la raíz de todos los males. Esa es la primera diferencia que nos invita a que tengamos claro, la primera idea. La segunda, que aprendamos tú y yo el concepto de activo y pasivo, ¿correcto? Ya dijimos, activo, todo lo que hace ingresar dinero a tu bolsillo, y pasivo, todo lo que saca dinero de tu bolsillo, ¿correcto? Como alquilar de una casa, como empezar un negocio propio, ¿entiendes? Ese sería tu activo. Él nos enseña a eso. A ver, dame un momento. Entonces, él nos invita a aprender esta diferencia. Segundo, o como punto número 3, nos invita para que tú y yo empecemos nuestro negocio. Creemos nuestro negocio. ¿Por qué? Porque ahí sería, ese negocio va a nuestro cuadro de activos. Nos invita para que tú y yo empecemos un negocio. Que vayas viendo cómo empezar un negocio. Poco a poco, que lo vayas generando. Digamos, su tercera idea principal de su libro. Entonces, primero, las diferencias entre un pobre y un rico. Entre su padre pobre y su padre rico. Segundo, activo y pasivo. Tercero, a que empecemos nuestro negocio propio. ¿Correcto? Que empecemos nuestro negocio propio y aprendamos y nos eduquemos. Creo que el cuarto mensaje de Robert es, edúcate. Que tú y yo nos eduquemos. ¿Por qué cuando empezamos a ganar más dinero? ¿Qué pasa cuando empezamos? A mí también me pasó. Yo también me pasó lo mismo. Cuando empecé a ganar más dinero, ¿qué me pasó? Empecé a gastar más. Simplemente. Gané más dinero, gasté más dinero. No sabía. La ley de Parkinson dice que mientras más dinero tú ingreses, más dinero tú gastas. Es proporcional. Si no sabes educación financiera. Cuando empecé a ganar más dinero, empecé a gastar más dinero. Date cuenta tú qué ha pasado en tu trabajo, en tu negocio. ¿Qué ha pasado cuando empezaste a ganar más dinero? ¿Lo empezaste a reinvertir, a generar activos o lo empezaste a gastar? Date cuenta, revisa tú cómo has actuado en tema del dinero. ¿Cómo van tus creencias con el dinero? ¿Cuáles son tus hábitos con el dinero? Revísalos. Este libro te invita a revisarlos, a mirar cuáles son tus hábitos con el dinero. Porque si tú y yo empezamos mañana a ganar 50.000, 60.000 y no sabemos manejar el dinero o administrarlo, ¿sabes lo que va a pasar? Lamentablemente, que tú y yo vamos a terminar gastando. Vamos a comprar una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, pero no vamos a aprender, como él dice, lo que hacen los ricos, a comprar activos. Entonces, esa es una de las ideas importantes en este libro. Y por último, nos invita a que cada dólar que ganas, es decir, nos invita a que cada de tu dinero, de tu sueldo, menos tus impuestos, ahorres el 10%. Ahorres el 10% para que ese dinero se vaya para futuro, para una inversión. Él nos invita a que nuestro sueldo, fuera de impuestos, ahorremos el 10%. Entonces, él nos da 5 ideas principales. 1, aprender la diferencia entre lo que nos decían su padre pobre y su padre rico. Eso. Número 2, la diferencia entre un activo y un pasivo. Número 3, a que crear nuestro propio negocio. Él nos invita a crear nuestro propio negocio, a seguir adelante y crear nuestro propio negocio, porque nuestro negocio va al cuadro de nuestros activos. Número 4, nos invita a educarnos. Sin educación financiera no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué pasa? Que pusimos el ejemplo que nos cuenta la historia. El 80% que gana la lotería, es decir, que se gana la tinca, lo pierde en menos de 4 años.
y termina más endeudado de lo que empezó. ¿Qué pasó con el 80%? ¿Qué pasó con todas estas personas? Nos podría pasar a ti y a mí, probablemente, si no tenemos educación financiera. Imagínate tú por unos momentos, cierra tus ojos, imagínate, ¿sabes qué? Oye, me gané la tinca, los 19 millones, los 10 millones, y si el 80% de las personas pierde su dinero, entonces nos invita a educarnos para que no nos pase eso, para saber qué hacer con este dinero. Y número 5, nos invita también a que empecemos a ahorrar dinero para poder invertirlo. Pesa menos tus impuestos, ahorrar el 10%. Y ese 10%, Edgar, me dices, ¿para qué? Para que después lo uses para una inversión, para crear un negocio, para comprar un carro para alquilar, para comprar un departamento para alquilar, que te genere un flujo de efectivo, como él le dice, un cash flow, un flujo de efectivo. Si no, tú y yo vamos a seguir en esta carrera de las ratas, que trabajamos, ganamos dinero, gastamos el dinero y volvemos a trabajar. Es un círculo vicioso. Entonces él nos invita a salir de esta carrera, nos invita a generar o a crear nuestra libertad financiera, pero a partir de educación financiera. Con esto termino el resumen del primer libro. Me comprometo a resumir más libros, porque muchas personas me dicen, Edgar, ¿sabes qué? No lo puedo leer, no tengo tiempo. Te invito a que lo leas, pero también me comprometo contigo a hacer resúmenes de estos libros. Y más tardar de acá al próximo mes, crear mi canal. Y así hacer resúmenes de libros animados con imágenes y fotos y hacerlo más divertido. Un fuerte abrazo, sin antes decirte y sin antes invitarte a siempre educarte, a entrenarte, a leer libros que nos ayuden a crecer financieramente y personalmente. Gracias.